Hola hermanitos, espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos de Santa Rita de Casia. Empezamos. Santa Rita de Casia, conocida como la Santa de los Casos Imposibles, nació en 1381, en una pequeña aldea llamada Roccaporena, en las montañas de Italia. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la fe y la esperanza. Sus padres, Antonio y Amata, eran campesinos humildes que vivían con una profunda devoción cristiana. Durante muchos años, ellos habían deseado tener hijos, y, a pesar de las dificultades de edad, no dejaron de rezar para que Dios les concediera ese milagro. Tras años de súplicas, finalmente nació su hija, a quien llamaron Margherita, aunque luego sería conocida simplemente como Rita. Este nacimiento fue un primer signo de la providencia divina en su vida y una confirmación de la fe inquebrantable de su familia. Desde su infancia, Rita mostró una inclinación natural hacia la oración y la espiritualidad. Mientras otros niños de su edad jugaban, Rita prefería pasar tiempo en meditación y oración, sorprendiendo a quienes la rodeaban. Su carácter era dulce, bondadoso y generoso, y a menudo se la veía ayudando a sus padres y a quienes lo necesitaban. Su corazón latía al compás del amor por Cristo, y su devoción iba más allá de su corta edad. De hecho, ya en su adolescencia, Rita había sentido el deseo de consagrarse a Dios y dedicarse completamente a la vida religiosa. Sin embargo, sus padres, ya ancianos y preocupados por el futuro de su hija, decidieron arreglar su matrimonio, deseando asegurarle una vida estable. A los 12 años, Rita fue desposada con Paolo Mancini, un hombre de carácter muy distinto al de ella. Paolo era conocido en Roccaporena y Casia por su temperamento fuerte, irascible, y por estar implicado en disputas y conflictos entre familias rivales, algo muy común en la Italia medieval. Paolo Mancini pertenecía a una de estas familias que, además de poderosas, vivían en una constante lucha por la honra y la venganza. Para Rita, quien soñaba con una vida de paz y amor, este matrimonio representó una cruz desde el primer momento. Durante sus primeros años de casada, Rita experimentó la dureza de una vida llena de altibajos. Su marido era frecuentemente violento y solía maltratarla, tanto de palabra como en ocasiones de obra. Sin embargo, Rita jamás le respondió con odio o con rencor. Ella soportaba los maltratos en silencio, confiando en que su amor y su fe serían capaces de tocar el corazón de Paolo. Día tras día, se arrodillaba en oración, pidiendo por la conversión de su esposo. A lo largo de los años, su paciencia, dulzura y ejemplo cristiano comenzaron a tener un efecto positivo en Paolo, quien, poco a poco, empezó a suavizarse y a modificar su comportamiento. Finalmente, tras años de soportar y de rezar, Rita logró lo que parecía imposible. Paolo Mancini experimentó una verdadera transformación. Su carácter se volvió más bondadoso, y comenzó a ver en su esposa no solo una compañera, sino también un ejemplo de virtud y una fuente de paz. Con el tiempo, incluso llegó a pedirle perdón y a reconciliarse con Dios, comprometiéndose a dejar atrás las rivalidades y a vivir en paz. Esta fue una gran victoria espiritual para Rita, quien siempre había creído que el amor podía cambiar hasta el corazón más endurecido. La paz, sin embargo, no duró mucho. En un trágico giro del destino, Paolo fue asesinado en una emboscada debido a las rivalidades familiares. Para Rita, esta pérdida fue desgarradora. No solo perdía a su esposo, sino que debía enfrentarse al dolor de saber que las raíces de odio y venganza volvían a manifestarse, amenazando la estabilidad de su familia. Sin embargo, la tragedia aún no había terminado. Tras la muerte de Paolo, Rita se encontró sola a cargo de sus dos hijos, varones jóvenes que amaban a su padre, y que habían sido profundamente afectados por su pérdida. La idea de vengar a Paolo empezó a surgir en ellos, siguiendo una cultura familiar en la que el honor y la venganza estaban fuertemente entrelazados.
Pese a los intentos de su madre de guiarlos por un camino de paz, los jóvenes comenzaron a hablar cada vez más de tomar justicia con sus propias manos y de buscar a los responsables de la muerte de su padre. Esta situación sumió a Rita en una profunda preocupación. Sabía que sus hijos estaban a punto de cometer un pecado mortal y no soportaba la idea de que el odio destruyera las almas de sus propios hijos. Durante noches enteras, Rita se quedaba rezando y llorando en silencio, pidiendo a Dios que protegiera a sus hijos de ese destino. En su angustia, llegó a hacer una oración extrema y difícil, una oración que solo una madre con una fe excepcional sería capaz de hacer. En su amor y desesperación, pidió a Dios que tomara a sus hijos antes de verlos cometer un asesinato. Rogó que, si el odio había de consumirlos, al menos Dios los llamara antes, para que pudieran encontrarse con Él, en paz, y no en el pecado de la venganza. Dios escuchó la plegaria de Rita. Poco tiempo después, ambos hijos cayeron gravemente enfermos, y, a pesar de los cuidados y las oraciones de su madre, ambos murieron en un corto periodo de tiempo. Aunque el dolor de perder a sus hijos fue casi insoportable, Rita encontró consuelo en la certeza de que sus almas habían sido salvadas de un destino marcado por el odio. Ahora, sin familia y con el corazón desgarrado, Rita se entregó totalmente a Dios, comprendiendo que Él era el único refugio y consuelo verdadero. Ya sin lazos familiares que la ataran al mundo, Rita decidió seguir su llamado original de dedicarse a la vida religiosa. Se dirigió entonces al convento de las Agustinas en Casia para solicitar su ingreso, deseando consagrarse completamente a Dios y pasar el resto de su vida en oración y servicio. Sin embargo, debido a su pasado como esposa y madre, las monjas le negaron la entrada varias veces. Rita no se desanimó y perseveró en su deseo, mostrando una fe y una paciencia que impresionaron a quienes la rodeaban. Finalmente, en un suceso milagroso, una noche fue transportada de manera sobrenatural hasta dentro del convento. Este milagro convenció a las monjas de que Rita estaba destinada a unirse a ellas y así fue admitida en el convento. Una vez en el convento, Rita llevó una vida de penitencia, oración y servicio a los demás. Su amor por Dios era tan profundo que un día, mientras meditaba ante un crucifijo, pidió experimentar el sufrimiento de Cristo en carne propia. En ese instante, sintió una herida punzante en su frente, como si una espina de la corona de Cristo se le hubiera clavado. Este estigma, que sangraba constantemente, fue una señal visible de su santidad, y la acompañaría durante el resto de su vida. Las monjas y los habitantes de Casia comenzaron a considerar a Rita como un modelo de devoción y entrega a Dios. Su vida diaria se caracterizaba por su humildad, paciencia y disposición para ayudar a quienes la necesitaban. Rita nunca permitió que el dolor la hiciera retroceder en su compromiso espiritual. Al contrario, lo aceptaba como una oportunidad para unirse aún más al sacrificio de Cristo. Santa Rita vivió el resto de sus días en el convento, entregada a la oración y a la vida comunitaria. Su vida como monja fue de un servicio humilde y amoroso. Cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, ocurrió otro de sus milagros más recordados. Rita pidió una rosa de su jardín en Roccaporena, algo que parecía imposible, ya que era pleno invierno y las flores no florecen en esa época. Sin embargo, cuando una de las monjas fue al jardín, encontró una rosa perfectamente florecida y un higo, algo milagroso para la temporada. Después de su muerte, el 22 de mayo de 1457, se le atribuyeron numerosos milagros, especialmente de sanación. Los fieles acudían a su tumba y rogaban por su intercesión, y muchos reportaban haber sido sanados de enfermedades graves. También se dice que quienes oraban a Santa Rita experimentaban reconciliación en sus familias y matrimonios, una gracia especial que ella concedía como santa del perdón y la paz. Santa Rita fue canonizada en 1900 por el Papa León XIII, quien la proclamó como patrona de los casos imposibles. Su fiesta se celebra el 22 de mayo,
y es venerada en todo el mundo, especialmente en Italia y América Latina. Miles de personas continúan acudiendo a ella en busca de ayuda en situaciones difíciles, sabiendo que su vida fue una constante prueba de que nada es imposible para Dios. Y así llegamos al final de esta inspiradora historia sobre Santa Rita de Casia. Si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete al programa. Espero tus comentarios. Pidamos a Santa Rita de Casia que interceda por nosotros y por nuestros matrimonios. Nos vemos en el próximo episodio de Amado Sanctorum.